Hola, ¿qué tal? Ser bien hallados, ser bienvenidos a este tutorial relacionado con la ergonomía. Bien, para saber qué es la ergonomía y para saber cuáles son los problemas que se producen a través de no manejar adecuadamente la ergonomía, precisamente vamos a empezar hablando del cuerpo, de la estructura, de la función músculo-esquelética y articular, para saber un poco a qué nos enfrentamos con el tema de la mala praxis o la mala práctica en el trabajo, la mala práctica ergonómica en el uso de nuestro cuerpo, en los trabajos en los que, sobre todo en los trabajos sociosanitarios a los que nos dedicamos, este es el caso, y con ello proteger nuestro cuerpo, evitar lesiones. Bien, las lesiones son musculoesqueléticas fundamentalmente, pero claro, no acaba aquí el problema. El problema se traslada a que luego no se puede descansar, no se puede dormir, no se puede conciliar el sueño, porque el problema doloroso va a hacer que no haya un descanso adecuado, con lo cual un detrimento en la vida de la persona, en la salud de la persona y en el trabajo de la persona. Causas principales. Tenemos las posturas forzadas en los brazos, movimientos repetitivos con los brazos, mantener la cabeza en la misma posición durante mucho tiempo sin hacer movimientos de estiramiento y relajación, aplicar fuerzas con los brazos o con las manos inadecuadamente. Trastornos de la espalda que podemos encontrar. Las causas principales, pues por sobrecarga, cuando hacemos manipulaciones de cargas pesadas, las posturas forzadas del tronco en las inclinaciones, sobre todo hacia adelante, y al mismo tiempo mantenidas o moviendo diferentes cargas, incluso el hecho de vestir a una persona, hacerle aseo a una persona de pie cuando está en el cuarto de baño, subirle, bajarle la ropa, es un trabajo, si no utilizamos adecuadamente las rodillas, es un trabajo tremendamente sobrecargante para nuestra espalda. El trabajo físico intenso, las vibraciones que se transmiten a través de los pies cuando andamos en una superficie dura con un mal calzado. El calzado, al ser duro y no tener cierta flexibilidad, provoca vibraciones en nuestro cuerpo, sobrecarga los pies también, con lo cual con el tiempo se va a resentir la estructura. Mala higiene postural, evidentemente. Fijaros, aquí tenemos la región lumbar que más se sufre, la parte que más sufre el ser humano a través de sobrecarga, ¿no? Cuando tenemos sobrecargas y hacemos este tipo de cargas. No es necesario que sean cargas muy grandes, simplemente el hecho de ser cargas muy débiles, flojas, pero en la postura, este tipo de postura está provocando una palanca que está ejerciendo una presión de fuerza mayor que el peso, proporcionalmente hablando del peso, el peso que se mantiene en los brazos. Con lo cual que se produce una protrusión discal en principio y con ello incluso algunas veces una hernia discal, depende del deterioro y de la calidad que tenga el disco intervertebral, en este caso lumbar. Se protuye aquí detrás, que es lo que tenemos, aquí detrás tenemos la médula espinal y los nervios raquídeos que salen por aquí. Cuando migra lo que es la presión, lo que es la protrusión hacia un lado o hacia otro, va a afectar a una raíz, y si la presión es sobre la médula, se va a provocar una incapacidad funcional bastante más grave. Ya no solo dolorosa, sino una disfunción importante en el movimiento de la persona. Como veis, la posición erecta, la posición recta de la espalda, mantiene una homogeneidad de la presión de los discos, con lo cual va a ser siempre más difícil que se produzca un daño en el disco, ya que un disco simplemente en presión directa, así perpendicular al suelo, aguanta unos 600 kilos, con lo cual sería difícil de provocarle un daño, pero cuando hay una inclinación, ahí es donde está el problema.
Aquí tenemos un predominio de las zonas y porcentajes más frecuentes. Dicen que, bueno, en la industria, en los servicios, en la construcción, hay diferentes dolencias. Aumentan más en la construcción porque en las posiciones de agachar, levantar y levantar pesos no muy grandes, pero muy repetitivos, acaba provocando lesiones a nivel lumbar. No por eso aquí en los servicios, que es donde nosotros estamos, sea menor, porque aquí lo que ocurre es que incluso aumenta nuestro problema, aumenta lo que es en toda la espalda, no solamente en la lumbar, sino a nivel de los hombros, el cuello, dorsales y lumbares, igual que en las piernas en todos los trabajos que se hacen tanto sentados como de pies, porque de pie hay una sobrecarga y ahí se puede provocar, si no hay mucho movimiento, un éxtasis venoso, y si estamos sentados también se va a provocar un éxtasis venoso, con lo cual una congestión de las piernas y la musculatura, una mala oxigenación. Pero como veis, los servicios, que es el oficio que nosotros desarrollamos, tenemos mayor tendencia a posibles daños a nivel de toda la espalda, ¿no? Y el cuello fundamentalmente, porque tenemos una postura inclinada continuamente en nuestro oficio, en el oficio de atención sociosanitaria. Los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y, perdón que cambio aquí esto, y movimientos repetitivos pueden distinguirse en tres etapas. Primero tenemos la aparición de dolor. Este dolor, con el descanso, suele remitir, suele pasar, con los fines de semana de descanso, suele remitir. Pero si esto se va prolongando, si esta aparición del dolor empieza a dar síntomas en jornadas laborales y no desaparece por la noche y altera el sueño, quiere decir que se va acumulando al mismo tiempo un estrés y una serie de toxinas en el organismo que van a dar en una tercera clase, que es la persistencia de los síntomas durante el descanso y la dificultad en las tareas, incluso en el trabajo y en la vida cotidiana, y con lo cual va a molestar la espalda con cualquier tipo de movimiento, de actividad que tengamos, y nos va a afectar tanto a nivel psicológico como físico como social, porque vamos a tener un problema crónico. Por eso siempre hay que acortar y hay que atenuar el problema en la aparición. Saber qué es lo que estamos haciendo mal, sobre todo en la mecánica corporal, ¿no? Identificación de riesgos de las lesiones musculoesqueléticas y causas entre los profesionales. Fijaros, todos los profesionales que se dedican a la atención sanitaria, sociosanitaria, más que sanitaria desde el punto de vista general, porque en las personas que trabajan con pacientes o con personas que necesitan ayudas para las actividades básicas de la vida diaria, las AVDs, y están expuestos, están completamente expuestos porque son traslados, movilizaciones, aseos, son cuidados generales de un paciente. Entonces están expuestos a dolencias de espalda y problemas ergonómicos por la postura. Quiere decir, el cuidado ergonómico desaparece, a veces por la sobrecarga laboral o por la inexperiencia en la actividad y la falta de uso de las piernas. Yo, por lo que he podido observar en mi oficio, cuando yo me dedicaba a ello antes de ser docente, las personas no flexionaban las rodillas. Los auxiliares de enfermería, los sanitarios, celadores en general personas que se dedican a estar con personas con discapacidad, nunca flexionaban las rodillas. Vagamente veía yo que flexionaran las rodillas, con lo cual flexionaban el tronco. Y al flexionar el tronco lo que estaban provocando era una lesión de espalda. Las rodillas, aunque duelan, hay que activarlas, hay que trabajar los cuádriceps, los músculos de las piernas, para tener potencia para evitar este tipo de problemática. Los sobreesfuerzos. El trabajo muscular se denomina estático cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto periodo de tiempo. O sea, cuando alguien está estático en una postura y lo mantiene, eso está provocando una falta de oxigenación muscular, con lo cual va a provocar problemas y contracturas musculares. El trabajo dinámico, por el contrario, produce una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de los músculos activos de corta duración. Este es también problemático cuando es repetitivo y es constante, pero sin embargo da
un movimiento o un periodo de descanso, de relajación, extensión, con lo cual están más oxigenados. Pero también cuando no haya un descanso y un trabajo adecuado y una buena ergonomía del movimiento, pues vamos a tener problemas también. Las posturas forzadas. Las posturas forzadas afectan al trabajo, al desarrollo y comprenden los siguientes tipos de posiciones del cuerpo. Estas posturas forzadas pueden ser posturas fijas, incómodas o de movimiento restringido, posturas que sobrecargan músculos y tendones o posturas que cargan las articulaciones de manera asimétrica o posturas que producen carga estática en la musculatura. Todo esto que tenemos aquí, todo esto se da en la atención sociosanitaria. Aquí tenemos todo tipo de posturas. No es un oficio cualquiera. El oficio de atención sociosanitaria se están utilizando todo este tipo de posturas inadecuadas, movimientos a veces restringidos porque tenemos que tener una posición constante durante tiempo, por situaciones del trabajo y cargas, sobrecargas de los tendones, etc. Tenemos todo tipo, ya digo, de posturas inadecuadas en este oficio. Otras dolencias que se derivan de esta mala mecánica corporal, pues son los síndromes del túnel carpiano. Es el síndrome que se produce aquí en el túnel del carpo, que a veces por las sobrecargas, por los esfuerzos, se contrae el túnel, los nervios que pasan de los dedos, los que accionan los dedos y los tendones y nervios se ven pillados, se ven obliterados en esa región, con lo cual se produce un dolor constante mantenido que además no cede ni en el descanso y a veces ni con analgésicos. Por eso hay que cuidar estas actividades laborales de manera que después del trabajo todo personal sanitario debe hacer ejercicios de estiramiento y de relajación tanto de la musculatura de los brazos como del tronco. Dolor lumbar, dorsal, cervical, las rodillas, estrés psicológico, muy importante porque va a ser la pescadilla que se muerde la cola, el insomnio, etc. Bien, os voy a pasar ahora a un nuevo PDF, PowerPoint, en el cual vamos a hablar de lo que es la dinámica, los cambios posturales, los traslados, las transferencias, y os lo voy a acompañar con vídeos explicativos que son mucho más didácticos, como dijo el refrán: una imagen vale más que 1000 palabras y la imagen es de movimiento valdrá más de muchas miles de palabras, ¿no? Con lo cual es mucho más efectivo como si lo vemos en vídeo. Vamos a ello. Bueno, ergonomía. Ergonomía, movilizaciones, transferencias y traslados de pacientes en el hospital. El traslado de un paciente de la cama a una silla de ruedas, ¿cómo lo deberíamos hacer? Aquí os pongo una presentación. Bien, analizar bien los pasos antes de actuar y conseguir ayuda si es necesario. Si no eres capaz de asistir tú mismo al paciente, se podría lesionar tanto el paciente como tú, en este caso, ¿no? Entonces, no tenemos que sobrecargarnos si no podemos actuar. Hay pacientes obesos, pacientes que tienen mucho peso y que a veces es imposible que nosotros mismos podamos hacer una transferencia, con lo cual tenemos que buscar ayuda. Cuidado con obstáculos y alfombras. Los suelos resbaladizos, muy importante. Se deben seguir los siguientes pasos. Explicarle los pasos que vamos a hacer al paciente. Decirle: mira, te voy a coger de aquí, te voy a levantar, te vas a sujetar de este lado, del otro. Le vamos explicando. Hay que explicar los pasos, que ya los veremos. Y ubique la silla de ruedas si es una silla de ruedas, junto a la cama, o si es un sillón, sea el soporte que sea, lo vamos a intentar pegar siempre cerca de la cama y cerca del manipulador, cerca del sanitario. Hay que poner los frenos y quitar, si es silla de ruedas, quitamos los reposapiés
los volvemos hacia atrás para que las piernas puedan entrar sin ningún tipo de tropiezo. Para el traslado, antes de pasar a la persona a la silla de ruedas, el paciente debe estar sentado. O sea, tenemos que hacer que el paciente, si lo hemos incorporado en la cama, primero esté sentado en la cama. Permita al paciente sentarse un momento en caso de que el paciente se sienta mareado o póngale en posición de sentado. Precisamente al ponerle en la posición de sentado, el paciente puede tener una sensación de mareo, por eso de la hipotensión ortostática, con lo cual dejamos al paciente un ratito en la cama. Se deben llevar a cabo los siguientes pasos al prepararse para mover a un paciente. Para llevar al paciente hasta una posición sentada, voltéelo sobre sí mismo al mismo lado de la silla de ruedas. Donde está la silla de ruedas, pues hay que voltearlo para el lado donde está la silla de ruedas. Ponga uno de sus brazos debajo de los hombros del paciente y uno detrás de las rodillas flexionadas, flexionando y flexionando sus rodillas, las rodillas de vosotros, del sanitario. Con lo cual tenemos que hacer una rotación en pivote para colocarle sentado. Balancee los pies del paciente fuera del borde de la cama y aproveche el impulso para ayudar al paciente a sentarse, o sea, a erguirse. Lo veremos también en vídeo. Mueva al paciente hasta el borde de la cama y deje la cama de forma que los pies queden tocando el suelo. Una persona no puede quedarse con los pies colgando, porque primero tiene que tocar los pies en el suelo, ya con ello toma contacto con el suelo, se siente más estable y para nosotros va a ser mejor que no tener que bajar como de un escalón de golpe porque se nos puede caer. Giro en pivote. Hay que rotar sobre los pies cuando llevamos a una persona hacia la silla, ¿no? Si tiene un cinturón de traslado, si hubiera un cinturón, que lo veremos cómo son, pues colóquelo sobre el paciente para ayudarle a tener un gran agarre durante la transferencia. Y durante el giro, el paciente puede agarrarse también a usted y llevarla así, o llegar a la silla de ruedas, por ejemplo, si él tiene habilidad y puede colocarse y sujetarse en la silla de ruedas, pues se puede ayudar también con la silla de ruedas. Va a depender un poco de las peculiaridades y las capacidades que tenga cada paciente. Párese lo más cerca que pueda del paciente, rodeándolo con las manos por el pecho y sujetarlas por detrás de él. Agárrese al cinturón de traslado. Si hay cinturón de traslado, pues utilizamos el cinturón de traslado, que lo veremos. Se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Coloque la pierna externa del paciente lo más alejada de la silla de ruedas entre sus rodillas para obtener apoyo. Doble sus rodillas y mantenga su espalda recta. Aunque no se entienda, lo vamos a ver bien en los vídeos. Cuente hasta 3 y lentamente párese y utilice las piernas para levantarse. Quiere decir que tenemos que utilizar nuestras piernas para elevar, bajar, subir, pero no el tronco. Al mismo tiempo, el paciente debe colocar las manos, las manos a los lados y ayudar a empujarse fuera de la cama. Esto en caso de que el paciente pues, tenga esa capacidad. El paciente debe ayudar a apoyar su peso sobre su pierna, una pierna buena si tiene las dos mejor, durante el traslado. Gire hacia la silla de ruedas, moviendo los pies para que la espalda quede alineada con las caderas. Una vez que las piernas del paciente estén tocando el asiento de la silla de ruedas, doble las rodillas para bajar al paciente hasta el asiento. Al mismo tiempo que pídale al paciente que alcance y que se apoye en la silla de ruedas. Si puede mover los brazos, se va a apoyar en los apoyabrazos de la silla de ruedas y vamos a hacerle que baje presionando nuestras rodillas, que baje despacio. El paciente comienza a caerse si en el traslado empieza a caerse y no es capaz de llegar a la silla y vemos que se nos desploma, lo que tenemos que hacer es pegarlo a nuestro cuerpo y dejarlo resbalar, nosotros agachándonos con él hasta la superficie plana. Puede ser cama, puede ser silla, puede ser el suelo.
El caso es que no podemos dejarlo caer de golpe ni tampoco intentamos frenarlo porque nos vamos a partir la espalda. Cinturones de movilización. Estos cinturones de movilización son precisamente maravillosos porque nos ayudan a coger todo el cuerpo, nos ayudan a tener una buena asa para asirnos a ella, para coger con fuerza, con lo cual os aconsejo que si podéis tener cinturones de estos, os los pueden proporcionar las empresas o vosotros mismos, los tengáis. Vamos a ver ahora un par de vídeos que nos van a instruir, como ya os dije. De un paciente que colabora de la cama a la silla de ruedas. Este paciente será capaz de mantenerse en pie y dar unos pasos por sí mismo. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal has dormido? Te voy a sentar en la silla de ruedas, ¿vale? En primer lugar, aproximaremos la silla a la cama, daremos los dedos a pies y frenaremos la silla. En segundo lugar, sentaremos al paciente al borde de la cama. Para ello subimos el cabecero a posición de Fowler. Vale, Isabel, voy a sentarte al borde de la cama, ¿vale? Vale, necesito que te mires el ombligo, ¿vale? Vale. Vale, aquí es muy importante las dos zonas de contacto. En la parte del tronco, una mano en el hombro y contactando hombro con hombro. Los pies del paciente aproximados al borde de la cama y en una técnica de bloque, el técnico va a pivotar sobre sus pies. Vale. Te voy a poner esta parte. Ahí veis que le cuelgan los pies de la cama. En las camas actuales eso se puede, ya no ocurre porque son eléctricas. Tienen que estar los pies en el suelo. En este caso, bueno, pues es un entrenamiento en una escuela que las camas son antiguas. Una vez está la silla lo más próxima posible al paciente, el técnico va a introducir una de sus piernas entre las dos piernas del paciente. Le sujetará de la cintura y el paciente se agarrará también de la cintura del técnico. Ahora, el técnico se levantará hacia arriba para levantar al paciente. Es muy importante en este punto sacar el pie de entre sus piernas y acompañarle mientras da unos pequeños pasitos hacia la silla. Como la silla estaba muy cerca, prácticamente no tiene que hacer muchos recorridos. El técnico vuelve a introducir su pie entre los pies del paciente y haciendo contrapeso le acompaña suavemente hacia el asiento. Es bastante útil que el técnico juegue con el empuje de sus rodillas para que el tercio inferior del paciente se aproxime al máximo posible hacia el interior de la silla, si no el paciente quedaría sentado muy en el borde. Si el paciente queda sentado en el borde, tenemos que recolocarlo, con lo cual tendríamos que hacer un doble trabajo. Por eso hay que siempre ajustarse a la medida para que quede bien recolocado en la silla. Normas generales de la evaluación de cargas. Separamos los pies, uno al lado del objeto, o sea, de la persona, y otro detrás, porque buscamos la base de sustentación. Vamos por aquí un poco de luz. A partir de la posición de agachados, posición de sentados, mantener la espalda derecha, que no siempre va a estar vertical, pero lo más derecha posible,
una persona, una espalda derecha hace que la espina dorsal, los músculos y los órganos abdominales estén en alineamiento correcto. Se minimiza con esto la compresión intestinal que puede causar hernias discales. Recordar a esos levantadores de peso que llevan unas fajas que cogen todo el abdomen y la espalda, con lo cual hace que la musculatura quede comprimida de todos los lados y con ello se fortalece la potencia muscular que hay en los músculos paravertebrales. El cuello y la cabeza deben seguir la alineación de la espalda. Dedos, manos han de extenderse por el objeto para el objeto que vayamos a levantar con las palmas, o sea, las manos y los dedos, pero siempre usamos las palmas. Incluso usamos las palmas con fuerza para hacer fuerza y agarrar. El agarre tiene que ser potente, tiene que ser seguro. Si no hay un agarre seguro, estamos trabajando con sobrecarga y estamos fuera de ergonomía. No es ergonómico no tener un agarre seguro. Acercarse al objeto, brazos y codos al lado del cuerpo. Si los brazos están extendidos, pierden mucha de su fuerza. El peso del cuerpo está concentrado sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un empuje del pie más retrasado. ¿Qué hay que hacer? Pegarse el peso siempre lo más posible al cuerpo. Por eso los brazos deben estar recogidos sobre el cuerpo. El peso, en este caso, son personas lo más pegadas a nuestro cuerpo para poder elevarlas. Con ello, no ejercemos una fuerza de palanca sobre nuestras vértebras. Luego vamos a ver algún vídeo más posteriormente, ahora lo veremos. Para evitar la torsión del cuerpo, pues es la causa más común de lesiones de espalda. Se ha de cambiar el pie delantero en una dirección siempre al movimiento, o sea, el pie siempre tiene que ir en dirección al movimiento. ¿Por qué? Porque si no cambiamos los pies generamos torsión. Si generamos torsión provocamos daños en la columna vertebral, cizallamiento, con lo cual daños en los discos intervertebrales. Si el objeto es demasiado pesado para una persona, se debe coordinar entre ellos, contando con uno, dos o más personas, ¿no? Hay que coordinarse con más personas y no hacerse el fuerte. Vamos a ver otro vídeo explicativo en el cual nos explican bastante bien lo de las cargas. Vamos a verlo.
Bueno, lo dejamos hasta aquí porque ahora viene cómo asegurar las cargas en un medio de transporte. Si no es algo que nos corresponda a nosotros en este momento, pues el taller va de manipulación con personas directamente con nuestro propio cuerpo. Pero es un vídeo, como veis, sin palabras, pero bastante explícito y muy entendible, como habéis visto, ¿verdad? Vamos a ver otro. Los cambios posturales. A la posición de decúbito lateral izquierdo, tendremos que traer al paciente un poquito pues, hacia el lado derecho. Para ello vamos a utilizar la tercera. Van a usar la entremetida, como veis. Colocamos las manos, Ellos le llaman tercera paciente, aquí en Galicia, pero es es importante coger la tercera, entremetida. agarrarla lo más cercana posible al paciente. Se puede agarrar fuertemente con las palmas hacia abajo o hacia arriba. Y a la de 3 haremos un desplazamiento hacia la derecha. 1, 2, 3. Alineamos, colocamos bien la tercera, que no queden arrugas. A continuación, el brazo izquierdo lo estiramos a lo largo para que no lo pille con el cuerpo. Doblamos la pierna derecha y rotamos un poquito la cadera para facilitarnos el movimiento. Y poniendo la mano en el omóplato, giramos. A continuación ponemos una almohada en la espalda. Es muy importante no dejar al paciente en la posición de 90 grados para que no esté encima de las prominancias óseas. Otra almohada entre las piernas. La pierna de arriba estará un poco flexionada. Y muchas veces es conveniente poner también otra almohada debajo del brazo que queda por encima para evitar edema de la mano. Miraremos que no quede el brazo, el hombro muy encima de él y puede quedar en esta posición o así doblado, para que el paciente esté más cómodo. Si no puede. Bien, él habla de prominencias óseas. Las prominencias óseas son el trocánter mayor de la cadera, los maleolos y el húmero, ¿no? La cabeza del húmero, del hombro. Se intenta que no quede en ángulo recto completamente de lado porque esas prominencias van a tener mucha sobrecarga. Si queda un poco de lado pero inclinado, el peso va a quedar sobre glúteos y más musculatura de la espalda, con lo cual hay menos posibilidad de provocar úlceras. Movilización del paciente encamado. Paciente que no colabora, se realiza la movilización, con mínimo tienen que ser 2 personas, porque una persona encamada es totalmente un saco, sin movimiento y sin ningún tipo de ayuda. Colocarse cada persona a un lado de la cama, frente al enfermo. Debemos colocar los pies separados, así como las rodillas ligeramente flexionadas. Retirar la ropa, estamos hablando de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, flexionadas porque estamos hablando de ergonomía, de postura. Retirar la ropa superior de la cama, así como la almohada del paciente, y los sanitarios introducen un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro debajo del muslo. Sujetan a la paciente o paciente y lo levantan con cuidado hasta elevarlo a la posición deseada, evidentemente, si es sentada o es subir o bajar de la cama. A la hora de movilizar a un paciente a la posición
deseada, es preciso evitar fricciones, sacudidas, repentinas o bruscas, para lo cual es mejor realizarlo con ayuda de una entremetida, lo que es el movimiento. Como hemos visto en el vídeo anterior, la entremetida lo que hace es provocar que movamos sin movimientos bruscos, sin arrastrar el cuerpo sobre la superficie. Vamos a ver otra exposición visual. Movilización de decúbito supino a decúbito lateral con entremetida. Utilizar la entremetida bajo la espalda del paciente, abarcando desde la cabeza hasta los muslos. Sujetar firmemente la entremetida por los extremos más próximos a este. A la señal pactada, desplazarlo al borde de la cama. Se ordenará la ropa del lado hacia el que va a quedar posturado. Estirar la pierna hacia donde se va a hacer el giro y flexionar la contraria. Separar ligeramente el brazo del paciente sobre el que va a girar. Giraremos al paciente tirando de la entremetida. Se colocará una almohada apoyada en la espalda. Y otra debajo de la cabeza del paciente. Si el hombro inferior del paciente queda debajo del cuerpo, tirar ligeramente de él para sacarlo un poco sin deshacer la postura, colocando una almohada entre las rodillas del paciente. Por último, se colocará una mano bajo la almohada y la otra apoyará sobre otra almohada. El almohadillado es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de personas que van a estar encamadas mucho tiempo, o que tienen imposibilidad de movimiento. Estas personas deben tener el almohadillado correcto y colocado en todas las prominencias, en todas las Movilización posiciones de decúbito anormales, todas las posiciones que tengan cierta tensión. Hay que quitar la tensión con el almohadillado. Vemos el siguiente. La movilización de los pacientes y los cambios posturales son necesarios para evitar las afecciones respiratorias, como por ejemplo los acúmulos de secreciones, las afecciones circulatorias, como por ejemplo la tensión baja o las piernas hinchadas, y las afecciones cutáneas, que son las heridas en la piel. Comenzamos con los cambios posturales. El paciente se encuentra boca arriba y vamos a cambiarle de forma lateral, bien sea izquierda o bien sea derecha. Cogemos una almohada y se la pegamos a la espalda para que no vuelva a su postura inicial. La otra almohada se mete entre las piernas para proteger las zonas de apoyo. Una vez que tenemos en esta posición, pasaremos a la posición de boca arriba. Retiramos las almohadas. Estos cambios posturales los podemos realizar cada 2 horas, siempre respetando sueño. El siguiente cambio postural que vamos a realizar es semisentado o sentado. Le sujetaremos bien por la cabeza. Colocaremos bien las almohadas para que le sirvan de apoyo.
Colocaremos una almohada debajo de las piernas para que el apoyo en el coxis no sea tan fuerte. Una vez realizado este cambio, podemos volver otra vez a la situación inicial boca arriba y desde allí partiremos para ponerle los pies elevados por si los tuviera demasiado inflados. Una aclaración, la elevación del tronco, actualmente las camas son eléctricas y tienen el cabecero abatible, como son articuladas eléctricamente. Entonces es posible, ¿no? Es posible que haya en algunos lugares donde todavía las camas no sean articuladas y haya que utilizar este tipo de sistema, el de la almohadilla. Si no hay más remedio, se utilizará así. Pero si las camas están articuladas y son eléctricas, incluso las hay articuladas con manivela, pues se utiliza la articulación para hacer este tipo de elevaciones, lo que es la posición de semi-Fowler. Cualquiera de estos cambios posturales los podremos aprovechar por la noche o por el día para cambiarle también el absorbente. Hemos colocado la almohada debajo de los pies para que estén elevados y así poder evitar que se recarguen. Con esto hemos terminado los cambios posturales y pasaremos a levantarle de la cama a la silla. Pondremos una sábana en la silla para que esté más cómodo. Vamos a proceder a ponerle de forma lateral, sujetándole las piernas y los brazos. Se coloca al borde de la cama y se le bajan las piernas hacia el suelo. Y así quedará sentado. Una vez sentado, seguiremos los siguientes pasos. Le rodearemos a la persona pasando los brazos por la sila, sujetándole la espalda. Los pies se los dejamos separados y le giraremos dando unos pequeños pasitos para colocarle de espaldas a la silla. Flexionamos las piernas y lentamente le sentamos. Colocamos una almohada para que pueda sujetar los hombros y la cabeza y le arroparemos con una manta para que no siente frío. Así le dejaremos hasta que él se encuentre cómodo o esté cansado. Cuando ya esté cansado, procederemos a ponerle de la silla a la cama. Le retiraremos la manta, almohada y nos colocaremos frente a él. Le cogemos debajo de las asilas, incorporándole hacia arriba, haciendo un giro de sus piernas con las nuestras, apoyándole en el borde de la cama, sujetándole las piernas hacia arriba a la vez que le sujetamos la cabeza. Una vez que está en la cama ya, procederemos a centrarle y a colocarle cómodo. Si se encuentra cómodo así, le dejaremos y si no, le pondremos de forma lateral para que no tenga tanto apoyo en las zonas más arriesgadas. De esta forma le dejamos protegido todos los puntos de apoyo que puedan sufrir por la presión. Con esto hemos terminado la forma de levantarlos de la cama a la silla y de la silla a la cama. Muy bien, como veis, el apoyo es importante, los apoyos para que no bascule el cuerpo hacia atrás o para que quede en posición anatómicamente confortable. Se van poniendo los apoyos que son los almohadillados, que hay diferentes evidentemente en el mercado también. También se puede colocar las dos personas al mismo lado de la cama, en caso de que estemos hablando de dos personas. De esta forma, la primera persona se coloca un brazo por debajo de los hombros del paciente y el otro brazo por debajo del tórax. La segunda persona desliza sus brazos a la altura y por debajo de la región glútea, entonces elevan cuidadosamente al paciente hacia la posición requerida. Siempre es aconsejable que en los cambios posturales en personas encamadas vayan dos personas a que vaya una sola.
Si nos puede ayudar mucho el paciente, pues bueno, quizás ahí no haya ningún problema porque sea una persona sola. Pero si el paciente no nos puede ayudar, lo mejor son 2 personas. El paciente colaborador, en este caso, una sola persona, como estaba comentando, nos colocaremos junto a la cama del enfermo, frente a él y a la altura de sus caderas. Decirle al enfermo que se agarre a la cabecera de la cama y flexionando sus rodillas, coloque las plantas de los pies apoyados sobre la superficie de la cama. Entonces colocamos nuestros brazos por debajo de las caderas del paciente. Se le pedirá al paciente que, haciendo un esfuerzo con sus pies y brazos, inicie la elevación, o sea, se eleve. Entonces, cuando el auxiliar o el celador o el sanitario con sus brazos deben ayudar al enfermo a subir hacia la cabecera. En este caso se le pide fuerza, nosotros se colocan las manos debajo de sus caderas, se le pide que haga fuerza con las piernas y rodillas para que se eleve hacia la cabecera, pero si se ha bajado hacia abajo de la cama. Si el paciente se encuentra bastante ágil, puede realizar esa maniobra él solo. O sea, le decimos lo que tiene que hacer y no tenemos por qué hacer ningún tipo de fuerza nosotros. Movilización del paciente ayudado por una sábana. Como hemos visto antes en el vídeo, la entremetida, ¿no? Se realiza entre 2 personas. Lógicamente, entre 2 personas es mejor, salvo que tengamos que hacer un cambio de un lado a otro, que lo puede hacer incluso una sola persona. Para esta técnica nos ayudaremos con una entremetida, ya sabemos, que es una sábana doblada a su largo por la mitad. O sea, la colocamos al paciente por debajo, de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos. Para ello colocaremos al enfermo en decúbito lateral lo más próximo a un borde de la cama y le meteremos la entremetida por el lado contrario al que está girado. Luego lo volveremos al otro lado y sacaremos la otra parte de la entremetida que falta para colocarlo. Una vez colocada la entremetida, se enrollará esta por los laterales, sujetando cada persona fuertemente, como vimos en el vídeo anterior, enrollándola, acercándola al cuerpo de la persona para hacer el movimiento deseado. Vamos a ver en este vídeo también una transferencia con una superficie transfer. Hola, Rob. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a la planta. Vale, mira, te han dejado aquí, ahora no está el celador, pero no te preocupes, estabas en tu cama. Vale. Y te voy a poner traer aquí, que tú no te puedes mover mucho, con esta maravilla que es un transfer. ¿Vale? Lo voy preparando y enseguida continuamos. Oye, Rob, pues ahora te voy a tener que movilizar muy para ponerte el transfer. ¿Vale? Ya te lo vamos a decir seguramente. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Perfecto. Pues ahora te voy a poner tu camita aquí atrás. ¿Aguantas así bien? Sí. Perfecto. Vamos a estar, voy a ponerte aquí atrás. Así, que tardamos. Venga, tú sabes cómo te coloco esto. Siempre tenemos que tener cuidado de no dejar al paciente solo en esos traslados de almohadas, porque ahí se puede caer. Las manitas atrás, fantástico. Muy bien, ahora la manita de arriba, las piernas para acá. Le doy la vuelta. Esto lo podía hacer de 2 veces, primero con un lado de la cama y luego del otro, pero yo creo que lo vamos a intentar así. Vale, tenemos aquí este pie, por esto lo he contado yo. Bueno, pues ya quita el torpedo que nos molestaba. ¿Estás preparada para venirte para acá? Sí. ¿Te gustan más emociones fuertes? Bueno. Venga, 1, 2 y 3. Yo creo que ahí llevas siempre perfecta. Vale, pues ahora te quito esto. Esta mano para acá. Doblamos esta rodilla. 1, 2 y 3. Y ahora esto lo quitamos. Arriba. Fantástico. Te pongo la almohadita. Que teníamos por aquí. Oye, esta va a ser tu nueva cama. ¿Quieres que te tape? ¿Estás ahora bien así? Bien así. Bien. ¿Sí? Vale, pues venga. Luego, pero si necesitas algo, tienes aquí el timbre y seguimos en contacto. Bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con este tipo de material, este tipo de material de deslizamiento,
bastante cómodo hacer las transferencias de cama a camilla, de camilla a cama o de cama a cama. Como veis, siempre hay que poner en la misma altura, si puede ser. Lógicamente, la mejor opción es buscar siempre la misma altura para que se pueda producir una transferencia sin roces, sin movimientos extraños y sin golpes. Hola, Ro. Buenas. Movilización del paciente hacia la parte lateral de la cama. El sanitario se colocará al lado de la cama hacia el cual va a trasladar al enfermo y colocará el brazo más próximo del paciente sobre su tórax. La técnica se desarrolla frenando las camas, lógicamente, y colocaremos en posición horizontal, sin angulación ninguna. Retiramos las almohadas y destapando al paciente, lo colocamos el biombo, si en el caso de haya que proteger la intimidad del paciente, porque haya más pacientes dentro de la habitación, y pasaremos un brazo debajo de la cabeza y otro del cuello hasta así recoger el hombro más lejano. Colocar el otro brazo por debajo de la zona lumbar y una vez sujeto con ambos brazos tiraremos suave y simultáneamente del paciente hacia la posición deseada, o sea, hacia nosotros. Una vez desplazada esa parte del cuerpo, situaremos uno de nuestros brazos debajo de los glúteos y otro debajo del tercio inferior de los muslos, procediendo a desplazar la otra parte del cuerpo del paciente hacia la posición de nosotros, hacia la posición deseada, hacia nosotros. Con eso lo quedamos alineado. A veces se puede hacer entre dos personas, pero esto también esta técnica se suele hacer con una o dos personas. Si es con una, pues se va haciendo por partes del cuerpo. Giro del paciente. Vamos a ver el giro del paciente encamado en decúbito supino a decúbito lateral. Debe colocarse en el lado de la cama hacia el cual vamos a girar al paciente. A los decúbitos, hablamos de decúbitos. Lateral o derecho o izquierdo. Como dice aquí la técnica, se desplaza el paciente hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado. O sea, primero tenemos que desplazar al paciente al lado que no se va a colocar de lado, o sea, vamos a desplazarlo al lado que no vamos a ponerlo de decúbito lateral para que haya espacio y se quede siempre en decúbito lateral en el centro de la cama. Si no hacemos el desplazamiento, la persona puede estar en el centro de la cama y le ponemos en decúbito lateral izquierdo, lo quedamos en el borde o casi se cae. Y si lo hacemos al contrario, tampoco. Siempre tenemos que hacer el desplazamiento hacia un lado o hacia otro antes de proceder al movimiento en decúbito lateral. Tenemos que tener cuidado siempre en esa posición, que no quede, como ya se comentó anteriormente, que no quede justamente en ángulo recto el decúbito lateral, pues para proteger las orejas, los hombros, los codos, las crestas ilíacas trocantes, los maleolos, para no producir úlceras, porque siempre que quede un hueso pegado directamente con todo el peso del cuerpo, el hueso va a ser el agente lesionante de la piel, junto con el apoyo de la cama, lógicamente. Forma de sentar o incorporar al paciente en la cama. En caso de tratarse de una cama no articulada, actuaremos de la siguiente manera. Nos colocaremos al lado de la cama del paciente o a la altura del tórax. Colocaremos un brazo por debajo de los hombros del paciente, el otro brazo debemos colocarlo debajo de la axila del paciente, sujetado por detrás de esta a la altura del omóplato. E incorporaremos en la posición de sentado. Forma de sentar al paciente en el borde de la cama, pues colocaremos en la cama en posición de Fowler. Si la cama se eleva, como he dicho, automáticamente la elevamos en Fowler, si no tendremos que elevarlo nosotros con nuestros brazos. Y el sanitario, está mal escrito aquí, y el sanitario adelanta un brazo al máximo, el próximo a la cabecera, y rodea los hombros del enfermo, y el otro lo coloca en la cadera más alejada de este, para hacer una rotación. Vamos a ver un vídeo. Bueno, vamos a ver un vídeo. En este caso no vamos a ver vídeo de la rotación, porque ya lo vimos en el anterior, lo que era el pivotar sobre el eje del cuerpo
cogiendo por las piernas y por el tronco, hacemos el movimiento de pivote para sentar en la cama. En este caso vamos a levantar en bloque. Vamos a ver cómo se levanta en bloque un paciente y se le lleva de la cama a la camilla. Técnica para transferir a un usuario de la cama a la camilla. El usuario no colabora y hicimos 3 técnicas. Nos lavamos las manos. Nos ponemos los guantes. Y comprobamos que la cama y la camilla están frenadas. Venga. Le explicamos la técnica al usuario. Y le vamos a pasar la camilla porque se ha roto la rodilla. Y le vamos a hacer una radiografía. ¿Sí? Lo pasamos a la orilla de la cama. Se le cruzan los brazos. Y las piernas. Y en un movimiento a la de 3 lo pasamos a la orilla. 1, 2 y 3. En un segundo movimiento lo pasamos de la cama a la camilla. ¿Vale? 1, 2 y 3. Cogemos una sábana, lo tapamos y le preguntamos si está bien. Bueno, los movimientos en bloque deben ser coordinados siempre con una persona que es la que cuenta 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 hasta aquí, hasta allá. Siempre tiene que haber alguien que coordine el movimiento en bloque. Transferencia del paciente de la cama a la camilla. La camilla se coloca paralela, como hemos visto, a la cama. En este caso no está paralela, estaba en ángulo recto, que también se puede hacer dependiendo de si vamos a utilizar un transfer o no vamos a utilizar transfer. En el caso en el que utilicemos transfer o otro tipo de elemento, o incluso en bloque desde la misma posición, trabajando con personas a ambos lados, pues se hace paralelo, pero también se puede hacer en ángulo recto, como acabamos de ver. La camilla se coloca paralela a la cama, frenada a ambas. Si el paciente puede desplazarse, se le ayuda a colocarse en la camilla. Si no puede moverse, se le desplaza con la ayuda de 2 o 3 personas. Toda la movilización dependerá del grado de movilidad que disponga el enfermo, por un lado, y del número de personas que intervengan en la misma por otro. Con una persona, si el enfermo posee movilidad, puede él solo trasladarse a la camilla con algo de ayuda por parte del sanitario. Vamos a ver aquí otro vídeo. Vamos a ver alguna aparatología que se utiliza en este tipo de acción. Levantar, acostar, sentar con instrumentos. Con ayudas técnicas novedosas, que están en el mercado no hace mucho tiempo, evidentemente. Las había, pero las han mejorado y se está promocionando más. El cinturón tanto se puede poner el sanitario como se le puede poner al enfermo, al paciente.
veis, es una ventaja muy interesante la de tener este tipo de instrumentos. Con 2 personas, una realiza la movilización del enfermo y la otra se asegura de fijar la camilla para que no se mueva y de ayudar a la primera. La camilla se coloca paralela a la cama, bien pegada a esta. Ambas deberán estar frenadas, siempre hay que acordarse de eso, porque en el momento que eso no ocurra, el paciente va al suelo, porque tienen ruedas. Previamente se habrá sacado la entremetida y el hule, el salvacamas, tras haber retirado la sábana encimera y las mantas hacia los pies. Una de las 2 personas se coloca en el lado externo de la camilla, en el centro, y tira de la entremetida hacia sí, mientras la otra se coloca en la cabecera, sujetando al enfermo por los hombros, levantándolos y acercándolo hacia la camilla. Una vez que el enfermo está colocado en la camilla, se le tapa con las sábanas y mantas y se arreglan el hule y la entremetida. Vamos a ver otro vídeo que nos va a instruir un poco más, ya es como mejor se aprende visualmente. La realización de esta maniobra la dividiremos en 4 partes. Lo más recomendable es realizar este paso por el lado afecto del paciente si es posible. Acercaremos al paciente al borde de la cama. Si este no colabora, extendemos nuestra pierna hacia atrás para protegernos la espalda y le cogeremos desde abajo de los omóplatos para acercarle y luego de las caderas. A continuación, sacamos con cuidado ambos pies fuera de la cama. Luego, abrazamos al paciente con una mano por detrás de su hombro o del omóplato. Le pediremos al paciente que se gire hacia nosotros y que se incorpore. Le ayudaremos extendiendo nuestra pierna hacia atrás y enderezando nuestra espalda para protegerla del esfuerzo. Esperaremos unos segundos cuando el paciente... Veis que estos son camas de residencia, son camas bajitas que tienen la altura del paciente, con lo cual algunas no tienen el sistema de elevación y hay que trabajar con mucho cuidado. Mucho cuidado para no hacernos daño, claro. Sentado en la cama para evitar mareos ante el cambio de postura. Para la realización de este paso es necesaria la colaboración o al menos la capacidad funcional del paciente para sujetarse de pie. Si esto no es posible, será recomendable el uso de la grúa para la maniobra. La silla de ruedas se prepara paralela a la cama, preferiblemente por el lado sano del paciente. Debe estar frenada y con los reposapiés levantados. Sentado sobre la cama, debemos procurar que el paciente se encuentre bien sentado. Nos situaremos delante de él y en el lado afecto. A continuación, sujetamos al paciente de los costados, bajo las axilas o en los omóplatos. Podemos hacer un suave apoyo. Perdón, he cortado sin darme cuenta. Dividiremos en 4. Si este no colabora, sacamos con cuidado unos segundos con el paciente sentado. Si esto no es posible, sentado sobre la cama, debemos procurar que el paciente se encuentre bien sentado. Nos situaremos delante de él y en el lado afecto. A continuación, sujetamos al paciente de los costados, bajo las axilas o en los omóplatos. Podemos hacer un suave apoyo de nuestras rodillas sobre los lados de la rodilla afectada para ayudar a extenderla sin dañar la rótula. Ahora pediremos al paciente que se ponga de pie y le animaremos para que se mantenga erguido hasta que, girando poco a poco con los pies, lleguemos al frente del otro asiento. Hasta que no esté justo delante de la silla, no le diremos que comience a sentarse. Le pediremos que no se deje caer hacia atrás, sino que intente controlar su cuerpo lo máximo posible. Deberemos dejar un espacio hacia adelante para que pueda flexionar su tronco un poco. Es importante que el paciente se flexione lentamente y controlaremos su centro de gravedad vigilando que su cuerpo no se desplome hacia atrás. Una vez sentado, tendremos que colocarle simétricamente, de forma que queden bien encajadas las 2 caderas en la silla, con las nalgas bien atrás y su brazo afecto bien ubicado. Para esta transferencia realizaremos los pasos a la inversa, pero teniendo en cuenta que será más conveniente colocar la silla paralela a la cama, de forma que el lado sano sea el que quede más cerca de ella. La silla siempre debe estar frenada y los reposapiés retirados. Una vez que el paciente se ha levantado, podemos ayudar a su pie afecto a dar un paso que lo aproxime a la cama y le invitamos a sentarse. Con el paciente sentado sobre la cama, abrazamos al paciente por detrás del omóplato y por debajo de la pierna afecta. Extendemos hacia atrás nuestra pierna con la espalda erguida para protegerla.
Pedimos al paciente que sujete su mano y que se deje caer al lado, acompañándole en el movimiento. Y en último término, les giramos hacia la posición de tumbado. Bien. Con 3 personas, movilización en bloque. Bueno, eso es lo que hemos visto anteriormente. Si el enfermo no puede moverse absolutamente, es necesario las 3 personas. La camilla se coloca perpendicularmente a la cama, con la cabecera en la camilla. Como ya hemos comentado en la diapositiva anterior, y hemos visto el vídeo de las 3 chicas que levantan al muñeco en bloque. Doblan las rodillas al unísono y colocan sus brazos bajo el paciente. El primero, uno por debajo de la nuca y hombros, el otro en la región lumbar y el segundo, y uno bajo la región lumbar y otro debajo de las caderas. Y el tercero es uno debajo de las caderas y otro debajo de las piernas. Cuando hacemos levantamiento tenemos que flexionar nuestras piernas, no levantar con el tronco, sino flexionamos las piernas y estiramos las piernas para hacer la elevación y luego pegarnos la carga completamente al cuerpo. Vamos a ver otro vídeo. Fractura de cadera. En este caso no es levantamiento en bloque, es una persona... Para levantar a un paciente intervenido de fractura de cadera, se comienza por preparar el sillón donde se va a sentar al lado de la cama. Si fuese una silla de ruedas, esta estará frenada. Informamos a la persona de lo que vamos a hacer, dando argumentos que la motiven y convenzan de las necesidades de la acción. Rosario, la vamos a levantar. Se descubre al paciente de la ropa de la cama, se colocan los auxiliares al lado del sillón. Aproximamos al paciente al borde de la cama, pidiéndole su colaboración para que se acerque al lateral de la misma, o lo hacemos nosotros. Si solo es una persona, se le va levantando colocando las barandillas. Si es posible, levantaremos la cabecera de la cama, mantendremos la espalda recta. Se traccionan las 2 piernas juntas del paciente para bajarlo de la cama, con una mano debajo de las rodillas, mientras se sujetan los hombros para que no se caiga hacia atrás al realizar el movimiento. Una vez sentado en el borde de la cama, con sus piernas entre las de uno de los auxiliares, nos aseguraremos que se encuentre bien. ¿Se encuentra bien? ¿Se marea? Le ponemos sus zapatillas, de esta manera le daremos un poco de tiempo para que no se maree. Le sujetaremos por las axilas y le indicaremos que se agarre a nuestros hombros, nunca al cuello, manteniendo nuestras piernas por fuera de las del paciente. Le indicaremos que se ponga de pie. Giraremos hacia el lado de la silla, moviendo los pies al mismo tiempo, sin rotar el tronco, sentándolo utilizando el contrapeso de nuestro cuerpo. Cuando esté alineado en el sillón, le indicaremos que descienda suavemente hasta quedar sentado. Si no queda bien sentado, corregiremos nuestra posición. Bien, esto era una paciente de verdad que como veis, pues tenía dificultades de cadera real. Simplemente se le pide ayuda a los pacientes para que nos ayuden a estos movimientos, a estos transferencias, perdón. Después volver el paciente hacia ellos. En el caso de es continuación del traslado en bloque. Después vuelve el paciente hacia ellos haciendo deslizar suavemente sobre sus brazos. Esto se mantiene cerca del cuerpo para evitar esfuerzos inútiles. Se levantan y giran los pies y avanzan hacia la camilla. Luego doblan las rodillas y apoyan los brazos en la misma. Los movimientos se hacen suavemente, simultáneamente, para asegurarse que el enfermo se le evita, para evitar o se asuste.
Esto es cuando se hace entre varias personas y se levanta una persona en bloque y se le va dejando suavemente sobre la otra superficie. Que se repetido un poco el esquema, porque es un poco, tenemos poco, el vídeo no era demasiado explicativo. Bien, transferencia del paciente de la cama a la silla. Como hemos visto y acabamos de ver, el paciente de la cama a la silla, hemos visto ya varios, no vamos a repetir, creo que es más interesante que vayamos viendo, esto lo hemos repetido, lo hemos visto, aquí vamos a tener un poco de teoría relacionada con el cambio, puede ser silla de rueda, puede ser silla normal para sentarse, puede ser sillón, como acabamos de ver, pero siempre tenemos que buscar la manera que la persona se siente en la cama, hay que sentarla en la cama, sí hay que calzarla, tienen que estar los pies en el suelo y se tiene que hacer con uno o dos sanitarios de manera o bien con elementos rotatorios para hacer una rotación, porque la persona no puede mover los pies, y si puede ayudarnos, pues nos tiene que ayudar, tenemos que pedir que nos ayude. Por este motivo nos encontramos con muchas características, porque hay tantas características como pacientes, por eso a veces es muy difícil dar una pauta concreta en los cambios o en las transferencias, porque ya dijimos anteriormente que va a depender un poco de las capacidades del paciente y del personal que esté atendiéndole. Si el paciente no puede hacer solo los movimientos para sentarse al borde de la cama, nos ayudaremos, como indica la forma de sentar al paciente en el borde de la cama que ya hemos visto anteriormente. Podemos buscar diferentes maneras. La silla se coloca en el respaldo de los pies de la cama, en este caso, también se puede colocar en la cabecera, depende del lugar. Paralela siempre a la misma, el sanitario se coloca se coloca frente al paciente y frenando, siempre frenando las ruedas de la camilla, si es silla de rueda o es camilla, y siempre tendremos un pie adelantado y un pie atrasado para estabilizar nuestro cuerpo. El paciente pone sus manos en los hombros o el celador de igual pone las manos y va a sujetar por la cintura. Ponemos hombros, o sea, un brazo en hombros, otro brazo en piernas, en rodillas, y hacemos la elevación y torsión, que ya lo hemos visto varias veces cómo se hace, y que es muy importante sentar al paciente en la cama antes de colocarlo en ningún soporte, en ninguna otra transferencia. Vamos a ver algunos a continuación. Quiero que veáis un poco cómo funciona el tema de las grúas, porque es muy interesante el manejo de grúas. Vamos a ver en este vídeo vamos a ver una explicación de la enfermera sobre el tema de los cambios posturales. Explicarte cómo realizar correctamente cambios posturales. El cambio postural es una herramienta fundamental en la prevención de las úlceras por presión, de las que ya hemos hablado anteriormente. El cambio postural es una herramienta que colabora junto con otras dentro de la prevención, como es el manejo de superficies de aire alternante o el uso de ácidos grasos hiperoxigenados, etc. En este caso concreto estamos en una planta de hospital o en un centro sociosanitario o en un domicilio, donde tenemos a una paciente encamada, en este caso Miriam, que tiene una movilidad totalmente reducida, de tal manera que ella no puede cambiar de postura y lo tenemos que realizar las enfermeras. En el caso de que nos encontremos, repito, en un hospital o en un centro sociosanitario. Si no, si estamos en atención primaria o en el domicilio, debemos explicar a los familiares cómo realizarlo correctamente. En este caso concreto, yo tengo suerte porque tengo a otro compañero, José Manuel, que me va a ayudar a realizar el cambio postural. Los cambios posturales los debe pautar siempre la enfermera y dependerá del riesgo que tiene la persona de desarrollar úlceras por presión cada cuántas horas se realizan.
Para ello ya hemos explicado que las enfermeras tenemos diferentes instrumentos o test, como puede ser el Braden, etcétera, para evaluar el riesgo que tiene un paciente concreto de desarrollar una úlcera por presión. Lo mínimo es realizar un cambio postural 1 o 2 veces por turno, es decir, entre 3 y 4 horas, dependiendo del riesgo. En el caso concreto de una paciente que se puede movilizar o la podemos movilizar, no habría problema. En cuidados intensivos, donde el paciente por su patología de riesgo tiene más dificultad, deberíamos buscar otras alternativas. En este caso concreto, repito, tenemos una paciente encamada de movilidad reducida a la que tenemos que realizar cambios posturales. Hay diferentes posturas. La primera, una de ellas es, en este caso concreto, el decúbito supino o el boca arriba. Y las otras 2 posturas serían decúbitos laterales, es decir, colocar a la persona hacia un lado o hacia el otro lado de la cama. Boca abajo también es otra postura, pero no siempre está indicada, o bien por la patología de la persona o porque la persona no suele tolerarlo bien, pero habría que tenerlo en cuenta. Pero normalmente el cambio postural es o boca arriba, o de un lado o del otro lado. También tendremos que ayudarnos, si disponemos de ello, de almohadas y de cojines para colocar en las prominencias óseas que pueden tener riesgo de fricción y, por lo tanto, de úlcera por presión. En este caso concreto tenemos a la paciente en una cama de 90 y la vamos a lateralizar hacia donde... Bueno, lo que nos ha explicado la enfermera es lo que nos interesa en principio, para qué sirven los cambios posturales, y con ese razonamiento es con el que nos tenemos que quedar. Aquí tenemos el horario del día, los decúbito lateral, durmiendo las 22 horas, la sedestación por la tarde, está sentado, ya a las 10 está en decúbito lateral derecho, en supino, en lateral izquierdo, a las 2 de la mañana, a las 4 decúbito lateral derecho, a las 6 decúbito supino, luego desayuno, sedestación, postdesayuno, sedestación, comida, sedestación, y decúbito lateral izquierdo, lo que es un poco la siesta, la tarde, y decúbito lateral derecho, otra vez la siesta, y otra vez sedestación, se sientan otra vez antes de la cena, cuando estamos cenando. Esta es un poco la dinámica teórica, A continuación, cambios posturales. Los pacientes que se encuentran encamados exigen una intervención, como hemos visto, lo de las movilizaciones y los cambios posturales, que ya acabamos de ver, y luego a continuación vamos a ver el manejo, vamos a ver cómo proteger, cómo manejar grúas. Es algo también muy interesante que debemos tenerlo muy en cuenta. Los cambios frecuentes de postura en los pacientes encamados son necesarios para evitar la aparición, como ha dicho la enfermera, de isquemia, de úlceras llamadas puntos de presión, ¿no? Debido a la acción de la gravedad y del propio peso. También hay que evitar que la ropa esté arrugada, que haya roces, que haya fricciones, para evitar cualquier tipo de lesión y se produzcan con ello úlceras por presión. Es algo que ya vamos comentando en todo el vídeo. Vamos a ver las grúas, un momento que es interesante. El manejo de las grúas son todas posturas iguales, no había apenas, no hay una variación de unas a otras muy importante. El arnés hay que colocarlo adecuadamente, es fácil de colocar, siempre las partes más largas se van a poner para abajo porque van a coger las piernas, con ello no nos podemos confundir, la parte más ancha siempre queda en el cuerpo, con lo cual nadie se puede confundir. Ya digo que las grúas no tienen mucha diferencia unas de otras. Tienen un mando con un cable que puedes acercarte para sujetar al paciente desde el arnés, o puedes irte hacia atrás para guiar la grúa a donde quieras llevarlo.
puedes asearlo, incluso hacerle cambios de pañal con estas grúas, dependiendo de cómo coloques el arnés entre las piernas. En vez de ir cruzado, puede ir separado, con lo cual se puede cambiar los pañales. Se puede sentar en silla, se puede hacer transferencias a cama, transferencias a silla, etc. Como veis, son muy simples y es una gran herramienta para evitar daños en nuestra espalda. Si lo queremos sacar de la silla, pues vamos metiendo las dos hacia abajo, como veis ahí. La parte larga siempre se queda entre las piernas. En este caso, si no cruzamos el arnés de abajo, las piernas quedan abiertas, separadas, en caso de tener que hacer el aseo. Si las cruzamos, las piernas van más cerradas, como va a hacer ahora, es para la transferencia. Tiene diferentes alturas los arneses en las tiras para diferentes tamaños de persona, para diferentes alturas que queramos elevar más o elevar para que la persona suba más alto, porque donde se la va a transferir es una camilla alta, pues se pone el arnés más corto. Bien, espero que lo hayáis visto interesante y os haya instruido este tutorial. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y nada, que os sirva de mucho apoyo para vuestro trabajo. Muchas gracias y hasta pronto.